Hace 7 años, cuando desbancó a Madrid para quedarse con los Juegos Olímpicos, Brasil vivía un momento que llamaban el milagro brasileño. Crecía independientemente de la crisis financiera de 2008 y además era una potencia emergente que había logrado o estaba logrando sacar de la pobreza a 45 millones de personas. 7 años después, hoy inaugura los Juegos Olímpicos que estaban pensados como el broche de oro para alcanzar, digamos que a confirmar o a consolidar esa expectativa de milagro brasileño, y hoy los inaugura en medio de la peor crisis económica, la peor recesión que ha sufrido ese país en su historia, en medio de una enorme crisis política, pero con la confianza de que los Juegos le ayuden para relanzarse y romper aquellos demonios que ellos llaman del perro mestizo, que es el autoboicot que los lleva a ponerse, como ellos dicen, ellos mismos la zancadilla cuando están cerca de lograr el éxito, como recordará, ocurrió en aquel célebre maracanazo de los años 50 del siglo pasado. Vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, una ceremonia muy bonita, colorida, cálida, bastante moderna, y lo vamos a hacer con un especialista de Brasil, alguien que ha estado viviendo allá mucho tiempo, acaba de sacar un libro, ya estaba aquí con nosotros. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame a ver algunos datos sobre el contexto brasileño hoy, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, que seguramente usted ha estado pudiendo seguir en redes sociales. Y regresamos aquí a nuestra mesa a meternos a este tema, el tema del día. Brasil inaugura hoy los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en medio del proceso para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue suspendida por el Congreso debido a un escándalo de corrupción y del manejo inadecuado del presupuesto público. La máxima fiesta olímpica arranca con mensajes encontrados entre la natural emoción que despierta la competencia deportiva y las tensiones políticas, crisis económica, la amenaza del Zika y escándalos de corrupción que azotan el país. La comisión del Senado brasileño encargada de analizar el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff pasó ayer su caso al Pleno, por lo que la Cámara Alta podría definir a finales de agosto su destitución. Más allá de la política, los empresarios y comerciantes de Río observan los Juegos como una oportunidad económica ante la situación de cuasi bancarrota de la ciudad, que en el extremo ha llevado a no poder pagar los salarios de policías y maestros. Un botón de muestra de la grave crisis económica por el que atraviesa la mayor economía de Sudamérica. ¿Brasil da la bienvenida a los Juegos sin rostro político? ¿Son los Juegos una tregua para las tensiones políticas que se viven en Brasil? ¿Qué se espera de estos Juegos? Posiciones. 1. Rousseff anunció que remitirá una carta pública en la que solicitará su vuelta a fin de convocar un plebiscito para que los brasileños decidan si quieren ser llamados a las urnas. Quien tiene que decir lo que yo tengo que hacer no es el Congreso, ni las encuestas, ni cualquier otra cosa, sino el conjunto de los brasileños, manifestó. 2. La presidenta sustituida y el interino no se hablan desde hace meses, aunque este último ha dicho que la soberbia de Rousseff impide el diálogo. 3. El presidente de Francia, François Hollande, quien se encuentra en Río para promover la candidatura de París como sede de los Juegos Olímpicos 2024, alertó que los terroristas pueden atacarlo todo. 4. El gobierno de Temer tiene pendientes 2 reformas impopulares, la laboral y la de pensiones, pero cree que caminarán después del juicio político a Rousseff, cuando los inversiones sabrán a quién dirigirse, dijo. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hoy el tema del día, por supuesto, es la inauguración de los Juegos Olímpicos, una ceremonia que ha resultado hasta ahora, lo que hemos podido ver, muy colorida, una ceremonia innovadora. De repente el Estadio Maracaná de Río de Janeiro se convirtió realmente en una selva con una historia o una ceremonia basada un poco en recapitular en la historia de ese país que alguna vez llamaron, Hernán, el país del futuro. Stefan Zweig lo llamó el país del futuro. Y parece ser que algunos dicen que se quedará siendo el país del futuro. Y parece que siempre está casi por llegar al futuro y no lo acaba de alcanzar. Sí. Hernán Gómez Bruera acaba de escribir un libro que además ha tenido mucho éxito sobre Brasil, sobre el PT y los gobiernos de Lula. En el cual era mucho más optimista de lo que soy hoy sobre Brasil. Yo creo que yo también, mea culpa, caí en esa euforia
de creer que Brasil había conquistado un lugar de grandeza, y pues estamos viendo que muchas de esas cosas no están siendo así. Solo para recordarle al auditorio, hace 7 años cuando Brasil consiguió desbancar a Madrid para quedarse con los Juegos Olímpicos, era un país, una potencia emergente que anunciaba sacar a 45 millones, fíjense nomás, 45 millones de personas, sacarlas de la pobreza, que había resultado incluso casi inmune a la crisis económico-financiera, quizá una de las más fuertes que hemos vivido en lo que va del siglo XXI, la de 2008-2009, y 7 años después padece la peor recesión de su historia. Así es, y además interesante que se decía en 2009, cuando se anunciaron que los Juegos Olímpicos iban a ser en Río, se decía que para 2016 Brasil iba a ser la quinta economía del mundo. Claro, en ese momento, cuando Brasil crecía más del 7%, aún después de la crisis financiera internacional, pues sí, se antojaba como probable, pero pues la verdad es que no se logró. ¿Pero qué pasó? Hoy la recesión... Un poco como hay, digamos que hay una historia de caída, de debacle. Pasaron muchas cosas, pero básicamente lo que pasó es que esto que le llaman la enfermedad holandesa de las economías, que es cuando las economías se vuelven muy dependientes en el crecimiento, en los precios altos de las materias primas. De los commodities. Y depende, claro, y entonces eso es lo que le pasó, y hay muchas teorías sobre esta cuestión de la maldición que puede implicar a veces para un país tener recursos naturales en abundancia. Eso me suena conocido. Porque a veces eso te pone en el suenan. camino equivocado. Te proyecta hacia un camino donde los países y las élites creen que todo es mucho más fácil. Entonces se dejan de hacer muchas cosas que se tendrían que hacer, y uno se confía en que esa riqueza va a estar ahí para siempre. Entonces, ¿qué pasó en Brasil, por ejemplo? Se confió en esa abundancia y no se hizo una reforma fiscal, que hubiera sido muy importante en este momento, por ejemplo. Es decir, siempre quienes han pagado impuestos en Brasil es la clase media. Si se hubiera logrado una reforma fiscal donde los grandes capitales pagaran impuestos, quizás hoy la situación de las finanzas públicas sería otra. Pero déjame hacer también un parangón, porque se comprueba con nosotros Miguel Ángel Lara. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, muchas Pepe, gracias. ¿qué tal? Contrario, de la mucho Universidad gusto, Iberoamericana. Mucho gusto, gracias. Y estamos Buenas tratando de analizar un poco este giro tan espectacular después de haber sido la gran promesa de crecimiento de la brasileña de 2000, cuando recibe los Juegos Olímpicos hace 7 años a hoy. Y déjenme traer a cuento una vieja historia, que además, a ver si podemos hablar por teléfono con él, si lo podemos contactar. Una obra de teatro incluso se hizo ya sobre esto, que se llama El Maracanazo, porque cuenta la historia justo de este país que incluso ellos mismos dicen que está tan destinado a la grandeza como que Dios es brasileño, de esas frases comunes que todos los países tenemos dentro de nuestras leyendas urbanas, pero una historia que él cuenta en esta obra de teatro, El Maracanazo, era justamente cuando todo estaba alineado, los astros, la bandera brasileña, como recordarán, tiene, digamos, a los astros de Júpiter, creo, alineados para, después de la construcción de Maracaná, convertirse pues en la sede para triunfar y convertirse en los campeones del mundo. Sucede la locura aquella del gol inefable que lleva al portero de aquel entonces a convertirse en un paria los siguientes 30 años y acabar pues con el sueño brasileño. ¿Hay algo un poco de esto, Hernán? Hay algo de eso. Yo creo que Brasil, los brasileños tienden un poco a la euforia, a exagerar y a volver y a hacer de todo una especie de gran circo. Y yo creo que en estos últimos años Brasil hizo un poco eso, es decir, el propio Lula, si uno ve las declaraciones del día que se anunció que los Juegos iban a ser en Río, el propio Lula dijo algo así como: hemos conquistado la ciudadanía plena. La ciudadanía plena. Ahora nadie tendrá dudas de la grandeza de nuestra economía, de la capacidad de nuestro país,
como algo así como si hacer unos Juegos Olímpicos y un mundial te proyectara hacia el primer mundo, ¿me explico? Y yo creo que hay un la poco... confirmación del avance. Sí, y yo creo que había también en esos años un poco de megalomanía del propio Lula, es decir, que lo entiendo por la historia de él, es decir, es alguien que viene de la extrema pobreza, que logra El obrero metalúrgico. algo impensable, es decir, es una representación de una especie de sueño aspiracional. Y cuando una vez que conquista el poder, Lula siempre, en todo el tiempo repetía: nunca antes en la historia de este país un presidente. Es una frase de la que los brasileños hacen un poco de burla, pero tiene un significado importante, porque es esta cosa de Lula de siempre querer reafirmar, yo sí pude, nosotros sí podemos como país, ¿no? Esa es un poco la lógica de todo esto. Y creo que los Juegos Olímpicos y el Mundial y todos estos mega eventos que cuestan carísimos, además, porque unas Olimpiadas es incluso más caro que un Mundial, ¿no? Todo esto que le cuesta muchísimo dinero a un país que además todavía no tiene sus necesidades sociales insatisfechas, sí, digamos, hay una situación de como de exagerar todas estas cosas. En aquella época se acuñó, los brasileños acuñaron una llamaban, que padecían después del maracanazo, lo que ellos decían, el síndrome del perro mestizo, que significa la capacidad que ellos dicen que tienen para auto boicotearse o ponerse el pie para caerse cuando están a punto de convertirse en ganadores o en lograr pues los sueños a veces exagerados que decía Hernán, como los que tenía el presidente Lula. ¿Tú cómo lo ves, Miguel Ángel? Bueno, Pepe, Porque mira, eso no se traduce, por ejemplo, en la cancha. Ahí tienes una diferencia. sí, En el fútbol no hay perro mestizo. mira, dice Edison Gastaldo, un antropólogo muy reconocido en Brasil, experto también en deporte, un antropólogo del deporte, Simón Laud, todas estas personas que están haciendo todo un estudio, ¿no? Transversal sobre los megaeventos deportivos y el deporte, particularmente en Brasil. Decía, si nuestra economía fuera como nuestro fútbol, seríamos un país no de este mundo, de toda la galaxia, ¿no? O sea, en algo que traduce un poco lo que se platica en esta mesa. Sin embargo, lo que está pasando actualmente, Brasil es el cuarto país en la historia en organizar 2 megaeventos deportivos seguidos. El primero fue en México, 68 y 70, el segundo Alemania, 72-74, el tercero fue Estados Unidos, 94-96, y ahora Brasil en este contexto de posmodernidad. Cuando se habla de este Brasil, estamos hablando de un país que realmente las cosas sucedieron. No te lo dice uno desde lejos, te lo dicen ellos mismos. Te lo dicen 40 universidades, ¿no? Más de 64 doctorados creados en todas las universidades brasileñas. Jamás nunca los académicos brasileños habían salido tanto al extranjero, con becas, con apoyos. La clase media podía comprar departamentos, por ejemplo, en Copacabana, que era en un momento impensable, la clase media pudo acceder, ¿no? a este tipo de compras. Evidentemente no pensaban en esta carga fiscal. Aquí hay, creo, expertos que podrían atender esta situación más que yo, pero Brasil, y lo decían algunas personas, no va a crecer a más del 1% al terminar el año. No, bueno, esa es la peor recesión que vive en la historia. El que hagas 2 megaeventos seguidos en la posmodernidad, donde el mundo está revuelto, donde las cargas fiscales son terribles, donde algunos gobiernos no están funcionando, donde todos los contextos son transversales y tienen que ver uno con el otro en esta multiorganización mundial, ¿no? Porque todo tiene que ver, son como protones y neutrones, ¿no? El mundo está girando en ese momento. Brasil ahora organiza 2 megaeventos seguidos a costos carísimos, a costos sociales impensables. El costo social de Brasil, además, hoy día tiene más de 10,000 familias desplazadas. La ACNUR esta mañana anunció que es un dato que hay que tener en cuenta para poder entender lo que está pasando realmente en Brasil con desplazados. En el Mundial del 2014 incluso se hizo lo que llaman ahora turismo negro. El turismo negro es que las
las familias pobres prestaban sus favelas, las casas de sus favelas, para tener un turismo alternativo como una especie de aventura. Es como si muchos llegaran a Tepito, ¿no? Imagínate en un mega evento en México, que hoy es impensable, por supuesto, ¿sí? Pero esas características de este Brasil, que llora con aquel gol de Barbosa, pero que llora más con este 7-1 de Alemania, Barbosa, la peor humillación de la historia de Brasil en fútbol, y que ahora siguen soportando. Hoy tienen unos Juegos Olímpicos con compromisos, bien lo decían, no sociales, no terminados, pero también con un deporte que está en una gran qué difícil. pregunta. Una de las expectativas es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Hernán, Miguel Ángel, cuando hable Temer? Si se va a producir lo que algunos temen, el que pueda ser abuchado, un presidente bastante impopular, en un momento en el que pareciera que los Juegos Olímpicos sí han dado cierta tregua a la crisis política que viene sufriendo Brasil desde el juicio político que sacó de la presidencia a Dilma Rousseff. Tregua relativa, porque ayer agendaron precisamente la votación de la Comisión Especial, que ya decidió, que son 20 senadores, que ya decidieron que el juicio político en contra de Dilma procede y que va a ser discutido ya a partir de la semana que viene. Entonces están justo discutiendo esto en el contexto del Mundial, porque a Temer le urge legitimar su mandato, es decir, porque llegó, no lo va a legitimar por esto, porque es un presidente con una aceptación de apenas el 14%. Bueno, más o menos el mismo nivel que tenía Dilma. Si uno piensa que en 2009, cuando se anunciaron los Juegos Olímpicos, había un presidente que tenía una popularidad del 80%, y hoy vemos a un presidente con esta bajísima popularidad, pues sí, evidentemente han pasado muchas cosas en Brasil. Finalmente, ¿crees que se hayan, digamos, logrado, digamos, que recuperar cierta emoción en medio de esta crisis política de la que está hablando Hernán? Mira, no lo creo. Sinceramente no, porque los brasileños tienen algo común con nosotros. Protestan de todo, absolutamente de todo. Bueno, hubo algunas protestas incluso antes de la ceremonia, ¿no? Antes de la ceremonia, y hay muchos sectores en Brasil que no están contentos incluso con los Juegos Olímpicos. Cada megaevento tiene un ángulo, ¿no?, político que hay que pensar, económico que hay que pensar. Sería reduccionista hablar de solamente un ángulo político cuando todo tiene que ver, el económico, el social, el educativo, lo que tú quieras, ese gran etcétera que ahora es Brasil alrededor de un megaevento como los Juegos Olímpicos. En este sentido, me parece que Brasil o la población brasileña efectivamente no está contenta ni con su presidente ni con lo que está pasando. Bueno, pero eso es un hecho, simplemente con verlas en cuentas. Pero el tema es si estos Juegos Olímpicos después del Mundial pueden ser una oportunidad un poco para comenzar a relanzar la imagen, aunque haya sido construida como fuera, y cambiar un poco el ánimo de la población respecto, pues, de las propias circunstancias internas. Mira, más allá del megaevento, más allá de lo que pueda pasar, no, porque finalmente una sociedad, ¿no?, el impulso de una sociedad o la inconformidad de una sociedad es mucho más grande que la organización de un megaevento. Son 15 días contra una crisis que ya lleva 8 meses, o quizá desde el 2013, cuando surgen las protestas por el transporte durante la previa al otro megaevento en la Copa Confederaciones, que vimos a la distancia y que sentimos a la distancia. Fue ahí cuando me parece empezó todo este tipo de crisis. Pero, sin embargo, no es suficiente, ¿no? Brasil es un país de 8 millones de kilómetros cuadrados, con 200 millones de habitantes, con una multidiversidad de gente, de personas, de razas, de pensamientos. Entonces, me parece que la inconformidad va a seguir. O sea, le robaron el sueño a Brasil, le robaron la felicidad a los brasileños, se los arrebataron como le arrebatas una paleta a un niño, una pelota a un niño. En este sentido, yo creo que definitivamente las protestas... ¿Quién te parece que les robó la felicidad a los brasileños? Esa es una buena discusión. Yo digo que les robaron la felicidad en términos de se les cayó
el entorno económico. Se les vino abajo como un rompecabezas cuando destrozas un rompecabezas, o como cuando le das una puñalada a un pastel, ¿no? Se les viene por completo abajo. El sueño les fue robado. Y con el contexto de Dilma Rousseff, con la llegada de Temer, más, ¿sí? Y me parece que hay que ser muy, muy puntuales, como lo eres tú, en términos del análisis. Por eso insisto mucho en analizar a Brasil desde toda una diversidad, ¿no? Y es importante decir que el deporte brasileño puede paliar un poco, ya hablando en un término donde no solamente es no solamente es el país del fútbol, es el país del voleibol, es el país de la natación, es el país del fondo, de las carreras de fondo, de maratones, 10.000 metros. Tienen grandes atletas también en pista y campo. Es un país en donde se empezó a hacer estudio social del deporte. Es el primer país de América en que se estudia estructuralmente el deporte, en donde las universidades se involucraron. Y a través de eso, el deporte puede ser un paliativo, ¿sí? Insisto, podría ayudar a la imagen. Tengo la impresión de que los deportes, digamos, que se juegan en las Olimpiadas no son tan populares en Brasil como para que tengan un efecto anestésico, disuasorio del momento político que se vive. Si en el Mundial no sucedió, es decir, que es el deporte rey. Exactamente, no sucedió, es decir, sí, claro, se vio. Ciertamente las protestas cesaron una vez que los partidos, recordarán que al principio había muchas protestas, pero ya que los partidos empezaron, bajó bastante la actividad de movilización social. Pero después, digamos, la crisis política continuó. Si en el Mundial no pasó, menos ahora. Pero no solo es el deporte, es la ceremonia que hemos podido estar observando, que todavía se desarrolla, una ceremonia bien hecha, una ceremonia muy moderna, una explosión de colores, de utilización de, digamos, escenografías sugerentes, y mostrar un país que en efecto, más allá de la crisis económica que tenga o de la pérdida de expectativas, sí ha demostrado pues que es la gran potencia de Sudamérica, y eso todavía porque estás reafirmando valores. Abrió la ceremonia Caetano Veloso, uno de los grandes cantantes brasileños, ¿no? La mascota de Brasil, de estos Juegos Olímpicos, se llama Vinicius, en honor a Vinicius. Poeta, cantante, compositor, escritor. Vinicius de Moraes es un extraordinario crisol de lo que significa el Brasil del pasado y el Brasil moderno. Me refiero a que el deporte, a través de la cultura brasileña, podría paliar un poco. Es decir, la importancia del deporte más allá del fútbol, ¿sí?, le está dando a Brasil una nueva cultura del deporte y un poquito olvidar el fútbol. Hay que recordar que Brasil empata a 2 ayer, con todo y su estrella Neymar. Bueno, ese no fue una buena noticia para Brasil. Que no fue una buena noticia para Brasil. Estamos hablando de Brasil y de la inauguración de los Juegos Olímpicos que se está llevando a cabo en este momento. Estamos hablando con Miguel Ángel Lara, especialista en deportes, en política y deportes de la Universidad Iberoamericana, y con Hernán Gómez, que ya lo conoce, autor de un libro sobre Brasil y el PT, que analiza los últimos años del milagro brasileño y el principio de la caída. Y la verdad es que nos quedamos, antes de irnos a corte, pues preguntándonos si el éxito que vemos que parece que está dándose en esta inauguración, una buena inauguración, pues son elementos que pueden ayudar justo a ir también recobrando un poco este asunto pues tan volátil como es el de las imágenes y las percepciones. Pues sí. Independientemente digamos que la pérdida de expectativas o de la crisis política, Brasil sigue siendo un país fuerte. No, sin duda. Es decir, está entre las 10 economías más fuertes del mundo. Es el país más poblado de América Latina. Tiene, digamos, además, una serie de logros importantes que se han dado en la última década, que no pueden ni deben escatimarse. Es decir,
minimizar lo que implica haber sacado de la pobreza más de 30 millones de personas o haber duplicado el salario mínimo sería sumamente mezquino Injusto. y equivocado. Sí, sí. Y más si lo hacemos desde México, donde no hemos tenido logros de ese tipo. Entonces, pero sí creo que la situación de Brasil hoy sí tiene un cierto grado de preocupación. Es decir, lo que está pasando en Brasil preocupa además justamente por la importancia que tiene en América Latina y porque creíamos que era un país de una democracia relativamente consolidada, incluso ejemplo de democracia a nivel A ver, pero un mensaje mundial. también sobre el efecto que tienen las élites políticas en la generación o en la agudización de una crisis económica con lo que están viviendo. Todo el tema de los escándalos de corrupción que llevaron justamente al juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y que a finales de este mes tendrá que conocerse su destino, pues forman parte justamente pues, de los elementos de división que han generado o han agudizado pues, la propia crisis brasileña. Sí, ahora, si tú le atizas un poco al fuego, en términos del escándalo de FIFA, donde también funcionarios franceses, brasileños, tuvieron que ver, y falta el escándalo del COI por estallar, porque también hay una serie de corruptelas escondidas para elegir justamente las sedes. Cuando en Copenhague el presidente Lula escucha que Brasil es elegido, Río de Janeiro es elegido como sede, brincó como un niño. Fue impresionante el brinco que da Lula, y entonces el comité... Es la primera vez. Sí, que es la un primera vez, presidente ¿no? del PT se Exactamente, logra. ¿no? Entonces, el cabildeo de Lula con el Comité Olímpico Internacional fue absoluto, fue impresionante, ¿no? ¿Qué hubo detrás de ese cabildeo? Todavía no lo sabemos. Tú ves la cara de... Ay, se me fue, del expresidente del gobierno español, hombre. Felipe González. No, Zapatero. Rodríguez Zapatero, con una sorpresa, porque Madrid ha competido por ser sede cualquier cantidad de veces. Pero Río había competido ya, Y lo era desbancó. la Sí, para- sexta vez para que Río competía, desde 1968, 1936, Río está 1936, buscando ser así, sede. 1968. Y nunca había llegado a una final. Y en ese momento Salvo con Madrid, ¿no? Salvo con cuando compitió contra Londres, Con que también Londres. había competido. Había Río, que competido, perdió. sí. La primera vez que llegó a la final. Pero fue un hecho simbólico, fue un gesto simbólico. Entonces, en este sentido, bueno, todos estos escándalos también, porque a mí no me cabe la menor duda que pronto se va a venir el escándalo del Comité Olímpico Internacional, como el de FIFA, hay una reconfiguración en el deporte internacional. Mundial, hay que decir que FIFA pues es un ente también multifactorial. bueno, ya ¿no? el caso de FIFA ya lo hemos visto bastante probado, además. ¿Sí? Sí, claro. No, claro, pero también el caso del COI es muy interesante, porque también eligen sedes de acuerdo a ciertos criterios políticos, de acuerdo a ciertos criterios económicos, de acuerdo a ciertos criterios del escrutinio, no tanto del país. Bueno, y en algunos sino del casos, escrutinio del poder. se llaman sobornos. Sí, exactamente, ¿no? Entonces esto también abona un poco a esta gran situación brasileña, a esta gran situación de los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque si tú analizas el mapa multideportivo, ¿quién sigue después de Río de Janeiro? Pues hoy por lo pronto en Maracaná la presidenta no estuvo, parece que lo vio por televisión. Sí, Y lo vio. Sí, en caso que lo haya visto, y no queda muy claro cuál es el rostro, la cara. Tal vez ya se había tomado de- un ribotril de Brasil. para la hora en que los juegos comenzaron y se había ido a dormir. No lo sabemos. No tuiteó, eso sí. Eso sí. Pues sí. Se acerca también el fin de la incertidumbre sobre Dilma. Eso sí le urge a Temer. Le urge a Temer. Está prácticamente cantado el final. Elecciones sobre todo anticipadas, porque pues. no ha habido grandes movilizaciones tampoco en contra del impeachment. Es decir, todavía los sectores de clase media que salieron a la calle en contra de Dilma y a favor de la destitución son más numerosamente que los que condenaron el impeachment. No ha habido una gran movilización
capaz de meterle presión al Senado para Bueno, que revierta esta decisión. Parece justamente que los brasileños están un poco cansados ya de esa telenovela. Y, Pues es que ha sido larga y tortuosa larga, y cansada. tortuosa. Por eso el 54% lo que quiere, según los últimos encuestas que vi, es que haya elecciones anticipadas. Pues sí, pero lo que viene... Nosotros nos vamos, mi querido Hernán, porque nos están urgiendo aquí. La guillotina se aproxima. Muchas gracias, Miguel Ángel Lara, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Especialista del deporte de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Gracias. Hernán Gómez, especialista en Brasil, internacionalista, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.